Ya, vamos a comenzar directamente con lo que son las informaciones y tenemos una entrevista de Joaquín Bahamondes Correa, que es doctor en psicología, académico de la Escuela de Psicología de la UCN e investigador del Observatorio de Legitimidad y Violencia Social. Vamos a estar hablando sobre distintas cosas, principalmente relacionadas con lo que es la legitimidad. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú? Muy bien. Una jornada muy fría como lo comentábamos anteriormente. Joaquín, ¿qué es la legitimidad? Partamos por eso. Sí, esa es una buena pregunta, porque como punto de partida hay que, yo creo, proveer una definición que nos sirva para poder conversar. Y yo creo que una forma sencilla de definirla es como una especie de justificación de un ente, puede ser, digamos, pensar en una institución, por ejemplo, para ejercer sus funciones de manera correcta, ¿ya? Y las principales fuentes de legitimidad son principalmente el apego de este ente a la normativa legal que le rige, que le da, digamos, una base a su funcionamiento, las creencias que puede tener la población respecto de, efectivamente, qué tan justificable es el accionar de este ente o institución, y las acciones efectivas que ejecuten las personas que le den piso, digamos, a ese funcionamiento. Por ejemplo, vamos a pensar en que el Estado se hace, o el funcionamiento del Estado se hace más robusto si la gente efectivamente acude a votar, o de un gobierno, si lo pensamos de esa forma. Entonces esos son como los ingredientes principales del concepto de legitimidad. ¿Y cómo se puede medir más allá? Bueno, ya dio una pista, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con las elecciones, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otras instituciones? ¿Cómo se puede medir cuán legítimo es su funcionamiento? Sí, esta es una cuestión que es relativamente compleja en la práctica, pero sí hay ciertas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros desde la psicología social o las ciencias sociales estamos muy preocupados de medir la parte más de las creencias, por ejemplo, de la confianza que tienen las personas sobre ciertas instituciones, obviamente también su participación y su conexión respecto de estas instituciones también, y también hay análisis más específicos que se pueden hacer también del comportamiento de dichas instituciones en función de las normativas que deberían cumplir, ¿cierto? Porque hay toda una normativa legal que les rige. Es por así decirlo, si están cumpliendo las reglas del juego o no. También se puede hacer ese análisis quizá más objetivo, más allá de las creencias de la gente, si de facto, digamos, están cumpliendo las normas o no. Joaquín, y la convención, ¿cierto? Que hoy día se toma lo que es la agenda, por así decirlo. A algunos les gusta, a algunos no les gusta. ¿Qué tan legítima es la convención? Un poco también ligado bajo el contexto en el cual se da su creación, por así decirlo. Y después le quiero hacer otra pregunta, pero primero respóndame esta. ¿Qué tan legítima es la convención hoy en día? Sí, bueno, ahí hay, pensando en las distintas fuentes de potencial legitimidad, podemos pensar que partiendo por el plebiscito, ¿cierto? Que no nos olvidemos que venimos de un patrón o digamos, de una seguidilla de elecciones con muy baja participación. Y el plebiscito marca un hito de alta participación, digamos, pasamos el 50% del padrón electoral en participación, una participación no menor, donde ganó además con casi 80% de apruebo, y además el modo en que se iba a escribir la Constitución, y obviamente también las personas fueron capaces de elegir a sus representantes. Entonces eso le da una cierta legitimidad fundante, ¿cierto? Que es bastante importante y muy distinto de la Constitución anterior que teníamos en términos de qué tan democrática es desde un inicio. Pero sabemos que por distintas razones, y puede ser quizá por el funcionamiento interno, sabemos que hubo algunos problemas de legitimidad que podemos atribuirlo al comportamiento interno de algunas constituyentes, por ejemplo. No sé, sabemos todo el caso del constituyente Bade, por ejemplo, que son cuestiones que se han resaltado bastante en la prensa, pero no se ha resaltado, digamos, tanto los elementos positivos, digamos, el tema que pica más en la prensa, obviamente, son los elementos más sabrosos en términos que son los elementos negativos, por supuesto. Entonces, eso ha mermado un tanto la legitimidad en términos de el apoyo de la población, ¿ya?
ha ido efectivamente bajando el apoyo de la población hacia la Convención Constitucional. Y las emociones también. Por ejemplo, la emoción que aún sigue preponderando, la más prevalente es la esperanza, pero han ido en aumento algunas emociones negativas, por ejemplo, como un estudio de espacio público mostraba, como el miedo, la incertidumbre, la desconfianza. Entonces, siguen siendo menos prevalentes que la esperanza, pero están en aumento. Entonces hay que poner ojo también con esos elementos que pueden hablar de la legitimidad también de la convención. Bueno, hay unos panfletos que andan rondando en la ciudad de Antofagasta que los pegaron gente desconocida, que sale Rodrigo Rojas Vade, ¿cierto? Sí. Y como que apuntan un poco a eso para deslegitimar lo que tiene que ver con el trabajo en sí de la convención. Y un poco lo comentamos acá con Lorena, ¿cierto? Que la conductora de este espacio, y decíamos que el rechazo prácticamente todo su discurso lo basa en desperfilar el trabajo de la convención en sí, pero en segundas situaciones, no directamente lo que tiene que ver con el contenido de la convención. Es un poco lo que usted decía. Exactamente, y podemos derechamente hablar de una real campaña de desinformación. Hay una campaña muy activa de fake news, por ejemplo, de noticias falsas en redes sociales, que bueno, hay estudios al respecto también. Sí. Han salido algunos reportes de la gran cantidad, el gran volumen de información falsa que se ha manejado respecto a la convención. No menor. Entonces, esa es una cuestión que también podría entrar a ponderar digamos, en la merma en contribuir a la deslegitimación del funcionamiento de la convención, o efectivamente de potencialmente algún resultado también, que es lo complejo. Claro, y un poco también sobre eso, expandamos un poco, no tiene que ver un poco el tema de la fake news, también de las redes sociales, pero también están los medios de comunicación que también han contribuido bastante a que el centro esté directamente en lo que son las polémicas y no directamente lo que tiene que ver con el contenido. Por ejemplo, ¿qué tan importante, cuál es el real impacto que tenga, no sé, que Ricardo Lagos salga a hablar, ¿cierto? Que está preocupado porque van a sacar el Senado? Para las personas quizás que siguen todavía su figura política y quizás todavía creen un poco en sus ideales. No sé cómo lo ve usted. Sí, es decir, yo creo que el apoyo de ciertas figuras que tienen aún un peso político o que tienen una base, ¿cierto?, que en algún momento haya sido electoral o, digamos, de seguidores, por así decirlo, que tienen una presencia pública importante, yo creo que de todas formas es un punto crucial. Yo creo que se requiere bastante apoyo de esas figuras y ojalá un apoyo que sea bien fundado, ¿cierto? No en base a desinformación, obviamente. Pero yo creo que, claro, la convención y ha hecho bien. Por ejemplo, estaba viendo unas declaraciones de Michelle Bachelet respecto del primer borrador, por ejemplo, que eran en términos bastante positivos. Eso yo creo que le hace bien al proceso. Ahora, ojalá que es legítimo que haya un debate también, pero que el debate sea lo más informado posible, que sea bastante honesto. Eso es lo que, digamos, esperaríamos en términos, a propósito justamente de la legitimidad, del resultado que podamos obtener. Yeah. Eso es súper importante. Joaquín, y yo rescaté, ¿cierto?, lo que tiene que ver con unas palabras que dijo Andrés Tagle, ¿cierto?, el presidente Cervel, hace unos meses, que dijo: todos hemos tenido un solo voto en las elecciones en Chile, ha valido lo mismo los plebiscitos y en las elecciones donde se elige un candidato, pero no ha valido lo mismo cuando se eligen las cámaras del Parlamento o para la Convención Constitucional, violando así un derecho humano. ¿Qué tan importante es que el presidente Cervel, ¿cierto?, el órgano que mide y gestiona y lleva a cabo lo que tiene que ver con las elecciones, un poco se mande estas declaraciones? Y después se desdice un poco, pero finalmente ya genera un impacto. Sí, este es el tipo de cuestiones que me refería, por ejemplo, cuando hay una persona que está a cargo de una institución, que es la cabeza de una institución tan importante como el Cervel, además que es una institución que de las pocas en Chile que goza claro. de mucha legitimidad en términos de confianza, ¿cierto?, de su funcionamiento. Es un lujo de institución en muchos sentidos, por ejemplo, en la efectividad que tiene en su comportamiento en las elecciones para obtener los resultados, etcétera. En términos de transparencia, es una institución que goza de mucha confianza. Entonces, claro, esas declaraciones no hacen bien y, como decía, sería muy bueno que se hagan en el contexto de una discusión inicial, cuando se están sentando ciertas reglas del juego,
con un espíritu honesto, obviamente. Eso hace toda la diferencia, yo creo que es bastante importante. Joaquín, vamos a ir a otro tema, ¿cierto?, que tiene que ver un poco con la legitimidad del actual gobierno. Lo comentábamos al principio y queda claro que la legitimidad puede ir variando, depende del momento. El gobierno de Gabriel Boric fue un triunfazo, ¿cierto? Muy simbólico también, fue un duro golpe también para la derecha, pero con el pasar de los meses eso ha ido cambiando bastante. ¿Cuáles son los factores que le dieron importancia y legitimidad en su momento y cuáles son los que se han visto afectados actualmente? Sí, algo parecido pasó o podría decir respecto de la elección inicial, ¿cierto? En términos del apoyo general, es una elección que tuvo una mayoría contundente, ¿cierto? No fue así como justo raspando el 50+1, sino que ganó de manera más o menos cómoda, mucho más de lo que esperábamos. Y claro, lo hace también en base que es una cuestión bien importante, en base a las reglas democráticas que todos conocemos, con mucha participación, etcétera. Eso es, como decía, como le da una legitimidad fundante, pero efectivamente partió con mucha más aprobación de la que tiene hoy día. De hecho, en varias fuentes, en varias encuestas, muestran un patrón descendente en los puntos de aprobación, que pasaron ya del 50%, estaba inicialmente sobre el 50% y ahora está bajo el 50% de aprobación. Entonces, eso igual es una cuestión a poner ojo. Yo creo que quizá tiene que ver con ciertas posturas que son poco populares. Recordemos que también Gabriel Boric se ha moderado mucho en el tiempo, digamos, se ha vuelto bastante más moderado en términos de su ideología política, en términos de las personas con las que busca negociar, y que tiene toda lógica también porque es representante, como él también dijo, de todo y todas las personas que habitan el país, no solo las personas que votaron por él y que le dieron, digamos, su apoyo más ideológico, ¿cierto? Entonces, ni hablar del 10%, yo creo que eso quizá le ha costado bastante en términos de apoyo inicial. Mucha gente quizás se movió en esa dirección porque pensaba que el presidente Gabriel Boric iba a ir como mucho en esa dirección, y también quizá el manejo de algunos conflictos, como el conflicto Estado Mapuche, por ejemplo, quizá que se alejan más o menos del historial que tiene de crítica a los mismos métodos que están utilizando hoy en día. Quizá le están pasando algún tipo de cuenta en ese sentido. Pero es importante que hay que ver qué pasa con el tiempo también. Estamos recién empezando y ya hemos visto mucha gente juzgando el gobierno como que lleváramos, en vez de 2 meses, lleváramos como 2 años. Entonces hay que igual tener un poquito de paciencia, yo creo, para ver cómo se va desenvolviendo en el tiempo, y que se vayan concretando efectivamente ciertos resultados de las políticas que van aplicando. Joaquín, y hoy estamos, ¿cierto?, en un complejo panorama en lo que tiene que ver con la seguridad y cuán importante es el rol, por ejemplo, que hay en Carabineros, una institución que está totalmente deslegitimada hace mucho tiempo por diferentes hechos. ¿Cuál es la importancia de que una institución, en medio de la seguridad, que es fundamental, esté tan deslegitimada? Sí. En términos de la institución de Carabineros, ahí estamos en un panorama bien complejo porque recordemos también que antes del estallido social, unos años antes, la institución de Carabineros era una de las instituciones, si no la más prestigiosa al menos en Latinoamérica. Tenía mucha confianza de la población. La gente sentía mucha confianza hacia la institución en general, hacia los Carabineros en particular, etcétera. Y eso obviamente se vio un drástico cambio. Digamos, en el 2007 hubo una baja, según algunos datos, pero el 2009, por obvias razones, bajó de manera muy drástica. Y nosotros, por ejemplo, en el Observatorio de Legitimidad y Violencia Social hemos hecho algunas mediciones y hemos visto, por ejemplo, que lo que hemos medido son ciertas emociones o estereotipos también hacia Carabineros, y se les considera en general, digamos, en promedio, hay un estereotipo como una visión
que les imagina, digamos, como más salvajes que civilizados en su comportamiento, y a la vez más incapaces que capaces. Entonces hay una percepción también de poca eficacia en la labor de Carabineros, y también como injusto en su proceder. Entonces estas son cuestiones bien importantes. También se les califica como violentos en general, digamos, las personas, y como deshonestos. Entonces esto tiene que ver efectivamente con el comportamiento de la institución, que vimos nosotros tristemente durante el estallido social, y que se ha mantenido más o menos en el tiempo, con menos frecuencia, si bien es cierto en el último tiempo. Pero ocurre un patrón bien interesante, porque en algunas otras encuestas han mostrado una especie de recuperación en la confianza, por así decirlo, o quizá la gente quiere volver a recuperar alguna confianza, dada la situación de seguridad, el contexto de inseguridad en el país. Entonces, quizá eso podría ponderar ahí para que la gente se sienta un poco más, quizá, dependiente de la institución. En términos de efectividad no lo tengo muy claro, si la gente siente que están siendo más o menos eficaces que antes, digamos. No lo tengo claro, pero sí hay una mayor percepción de confianza, digamos, entre enero de este año y marzo, abril, aumentó un poco la confianza de vuelta en Carabineros. Y como decía, yo creo que tiene que ver un poco con estas expectativas de la gente respecto de la inseguridad, seguridad, etcétera. Interesante eso, lo que tú mencionas, ¿cierto? La caracterización que tienen las personas sobre las figuras de Carabineros. Vamos a hacer un poco vamos a hacer el trabajo un poco a las instituciones, ¿eh? Y yo le voy a preguntar a Joaquín, ¿qué es lo que deben hacer las instituciones para lograr legitimidad, ¿cierto? En los 90, por ejemplo, la PDI estaba muy mal valorada, ¿cierto?, por la ciudadanía, y se hizo un trabajo profundo que hoy lo tiene como, dentro de todas las instituciones, más o menos como las que están ahí, que se salvan, por así decirlo. Pero existe un trabajo previo. Hoy, ¿qué instituciones, o sea, cómo deberían funcionar las instituciones para lograr esa legitimidad que perdieron? Sí, eso es una pregunta muy, muy necesaria, y obviamente hay varias aristas. Yo creo que algo importante, porque hay un discurso bien marcado que es casi como que deberíamos, la población, tener un trato obligatoriamente respetuoso y de confianza con la institución de Carabineros, porque simplemente es Carabineros. Y si bien esto es importante, las acciones que provienen de la institución son quizá más importantes aún. Entonces, yo partiría por decir que es muy importante la regulación fuerte de las malas prácticas, ¿ya? Tanto sabemos de malas prácticas en los altos mandos, en los cargos que son más de a pie y que tienen mucho más contacto con la ciudadanía. Esas cuestiones es importante atajarlas, porque generan obviamente una impresión en las personas y una forma de relacionarse. La gente entiende esas cosas y por ende tiene cierta relación y produce, por así decirlo, cierta confianza o ciertas emociones sobre la institución y las Carabineros. Entonces, esa parte es súper importante. Los reglamentos internos, digamos, que jueguen efectivamente con sus propias reglas. Sabemos que tienen protocolos internos que no se cumplen. Sabemos que falta mucho en educación de derechos humanos dentro de la institución. Entonces, es muy importante que se vayan formando efectivamente como una institución que está abocada efectivamente a su función de protección civil, ¿ya? Y de la seguridad de las personas, no una institución punitiva como se la ha visto en muchos contextos. Entonces, eso yo diría por una parte, que es muy importante. Por otra, yo creo que es importante fortalecer los canales de participación civil o de control civil también, que las personas se sientan parte, digamos, de una relación más sana con la institución de Carabineros, que puedan efectivamente tener más herramientas para relacionarse de manera más favorable con Carabineros. Yo creo que eso es una cuestión importante, y que no quede la impresión de que Carabineros sirve a un sector de la población y a otras no. Entonces, la dotación, por ejemplo, de Carabineros en ciertos sectores versus otros sectores que están mucho más desprotegidos es una cuestión también que
gente experimenta en el día a día y eso obviamente impacta en las expectativas, en los estereotipos, en la impresión que va a tener la gente sobre la institución. Claro. Bueno, dentro de la legitimidad hay mucho que conversar, ¿cierto? Dentro de un panorama que está bastante complejo. Joaquín, muchas gracias por estar el día con nosotros, ¿cierto? Hablando sobre un tema tan importante el día de hoy. Cambios profundos tenemos en nuestra sociedad, así que es importante la legitimidad. Vale, gracias a ustedes. Chao, chao.